Ya chicos, estamos comenzando la grabación para que después puedan revisar. Lo primero vamos a partir con lo que nos quedó pendiente de ayer, que dije que iba a hacer el ejercicio de barra base, de ejemplo práctico 2. Es mucho más simple que lo que ustedes hicieron después con José, así que, pero igual lo vamos a mostrar porque para repasar lo que es una sentencia switch, ¿ya? Así que voy a compartir la pantalla. Ahí. Ya, aquí está nuestro amigo PSI. ¿Se ve? ¿Alcanza a ver? Ya, buenísimo. Lo que decía era que Mr. Pipa tenía bueno, el entrenador, en este caso el doctor Serrucho. A ver, vamos a poner acá la diapo. Ya, aquí. Ahí, el destacado entrenador del equipo barra base, Mr. Pipa, cuenta con un plantel compuesto por 11 estrellas de fútbol. Vamos a hacer 5 nomás ahora en el ejemplo, porque si no, no vamos a demorar mucho. Vamos a hacer un equipo baby y lo vamos a recortar. ¿Ya? Entonces, acá el doctor Serrucho comentó que hace unos meses está sufriendo de un cuadro de pérdida temporal de memoria. Entonces no recuerda los nombres de los jugadores. Ahora el tema es que yo tampoco me sé los nombres de los jugadores, así que vamos a tener que inventar algo. Así que ayude al entrenador creando un algoritmo que, dado un número ingresado por teclado, retorna el nombre del jugador. Ya. Acá está el algoritmo. Podríamos dejar un algoritmo entero con un mientras, pero es decir, eterno con un mientras hasta poner una opción de salida, pero vamos a hacerlo simple, que es lo que nos convoca en este caso, que es lo que se quería mostrar en este ejemplo, era la sentencia switch case, que en este caso acá es un según, ¿ya? Entonces, según una variable numérica, dado la opción, hacer algo. Entonces, lo perdí. Vamos de nuevo, vamos que se puede. Ya, esto es porque está medio... Ahí no lo perdí. Bien. Ya, en este según número, y número lo vamos a leer de arriba. ¿Sí? Entonces vamos a leer número. ¿Ya? Entonces, y vamos a poner un texto que diga... Ingrese número jugador. ¿Ya? Entonces va a quedar la variable número, y según el número, claro, aquí esto me va a pedir un numérico. Entonces acá es donde ya entramos con los operadores, que era lo que vimos recién, que cuando tú lo haces en papel, basta eso y lo que se revisa en el papel, en el pseudocódigo, es la lógica, porque se entiende de que no hay un tema tipado en pseudocódigo. No es un lenguaje. Pero para que nos funcione acá, sí necesitamos que lo convierta, ¿ya? Entonces, convertir a número. Porque lo que vamos a ingresar es una cadena. Entonces, convertir a número. Oh, eso no era. No me lo tomó. Vamos a escribirlo. Ya. Entonces, si es 1,
Entonces, escribir. Y este le vamos a poner, como no me sé los nombres, vamos a hacer medio fome, vamos a poner nombre jugador 1. Y si se dan cuenta, después para la opción 2 sería algo similar. Sí, lo mismo, pero nombre jugador 2, que ahí tendremos que poner, tenían, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda los nombres de los jugadores barra base? Un compañero los colocó en los comentarios. Ah, buenísimo. A ver. Yo te los dicto, Carlos. Sí, San, mejor, sí, porque no los veo. ¿Ah? Tan, ¿Sería Tom? ¿Sería? San, Tan. Mono. Ya, pongamos un mono primero, ¿ya? ¿Cuál es el número 1? Sam. Sam. Ya, el número 1 es Sam. El número 2, Mono. mono. Ya. Número 3. Roque. ¿Cómo? R-O-Q-U-E. Disculpe el frenillo. Esta cosa me está haciendo bullying. Ya, entonces el era, discúlpame, Roque. hockey. R-O-Q-U-E. Roque. Ah, Roque. Ok. Y de otro modo, vamos a poner que jugador no encontrado. Vamos a poner 3, no, iba a poner 5, pero la idea es entender el concepto, ¿ya? De todas maneras, ellos ayer, bueno, con ellos hicimos un ejercicio que era una simulación de una calculadora, donde exactamente era lo mismo. Ah, ok. Las opciones de suma, resta, multiplica y divide, y a partir de ahí utilizaban el switch para una, pedir la información y la otra realizar la operación. Y ahí vieron las dos cosas. Ah, buenísimo. Entonces, ya no tiene mucho sentido. Bueno, pero a ver si esto nos arroja, si ponemos 1, 3. Veamos si nos compila. Y si no, ahí vemos que puede estar fallando. Ingrese jugador. Ya, este es un problema de fuente. El 1. Sam. Estamos bien. Respondió Sam. Acá no hay un mientras, porque esto se pone en un mientras y tú puedes para que te siga consultando y ahí tú vas completando el algoritmo, pero lo que se quería mostrar era esto, en realidad, la selección múltiple, ¿ya? De un switch, que en este caso es un segundo, ¿ya? Así que, y también aprovechamos de orientarlo un poquito a Java para darle valor a lo que estamos haciendo. En el segundo, acá se vieron números, ¿cierto? Y Java hasta la versión 6, Java 6, los switch solo podían ser valores numéricos, no podían ser cadenas. Es decir, si tú la variable que estaba acá no podía ser una cadena, tenía que ser un entero, y ni siquiera un entero, ¿ya? Un valor entero. Y eso cambió, si no me equivoco, con Java 7. Java 7 ya soporta cadenas dentro del switch, como otros lenguajes como PHP, que ya lo soportaban hace rato, ¿ya? Así que hago esa aclaración porque de repente ustedes van a ver que en Java todavía, dependiendo del código que vean cuando estén investigando más adelante, ustedes van a ver que en el switch buscan llevarlo a un número, a un valor entero. Y todos los ejemplos salen con enteros, ¿ya? Eso es porque antiguamente era así, ¿ya? Pero desde Java 7 en adelante ya no es necesario y tú puedes poner cadenas también dentro de las opciones del switch, ¿ya? Así que
eso para mejorar el tema de, por lo menos ya que lo habían visto. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con cadenas? Cadenas son las palabras, las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres normalmente se llaman cadenas a los string, que string, la traducción literal es cadena o cuerda o línea, si tú lo traduces del inglés. Entonces, normalmente el tipo string, el tipo de dato string en un lenguaje de programación llevado al castellano se le dice que es un tipo de dato cadena, que es una cadena de caracteres, que es lo que hablábamos ayer, y las cadenas de caracteres se muestran, se llevan entre comillas, ¿ya? De ahí se marca el límite de la cadena. Así que eso... Uy, no debería haber cerrado el PCI. A ver, a lo mejor me dice que no. ¿Qué me dice? Me dice, ¿está seguro? A lo mejor me sale la opción, ¿está seguro de cerrar? No, no me salió. No me salió nada. Ya lo vamos a dejar abierto. No sé qué pasó. Ahí algo está legal. Ah, acá está, hay cambios. Sí, desea guardar los cambios antes de salir, voy a poner cancelar para no salir. Me salió en la otra pantalla, por eso no lo veía. Ya, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Ya, a ver, vamos a partir. Programación básica en Java, módulo 1. Teoría de conjuntos y expresiones lógicas. Vamos a ver hoy día. ¿Por qué se ven las dos cosas juntas? Porque tienen mucho que ver uno con la otra. Después se van a dar cuenta del por qué. Y ahí sale que la teoría de conjuntos se extiende del estudio de una agrupación de objetos. ¿Ya? Es como tú agrupas un conjunto, normalmente, como cuando uno lo explicaba en el colegio, es que tú juntas varios objetos, pero en entornos definidos, ¿ya? Limitados. Tú ahí lo cierras, es decir, tú haces, aunque pueden haber conjuntos que son infinitos, pero tú lo defines, hay una definición que tú lo englobas en eso. Por ejemplo, acá hay unos, tú pones todas estas figuras que están acá y haces un conjunto. Y también están los conjuntos que son infinitos, pero que tú lo defines, como son, por ejemplo, el conjunto de los números naturales que vimos en el colegio, que parten del 1 hacia el infinito. No tiene fin, pero son bien definidos, porque, por ejemplo, el -1 no pertenece a los naturales. Entonces ahí, de ahí tú ibas creciendo en el colegio y después te enseñaron el conjunto Z, que incluía los números negativos, que se llamaban, ¿ya? Entonces ahí tú tenías números negativos y tenías más herramientas, era un conjunto más grande, ¿ya? Llevado a números. Y después, pues te enseñaron los decimales, que eran los racionales, ¿ya? No voy a seguir para no darle malos recuerdos a los que no les gustan las matemáticas. Pero el conjunto es una colección. Veanlo como una colección de cosas, ¿ya? Y hay unas herramientas que nos ayudan a trabajar con conjuntos, que son operaciones de conjuntos y que coincidentemente también son las mismas operaciones que la lógica, ¿ya? Entonces hay varias formas de definir los conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, acá se están una definición por extensión o enumeración, ¿ya? Entonces acá tú defines un conjunto finito donde tú pones cada uno de los elementos del conjunto, ¿ya? Es como las cosas más simples de poder definir un conjunto, donde tú lo muestras, que es finito y lo puedes escribir paso a paso. Lo otro, por comprensión.
Esto ya les puede traer malos recuerdos a algunos que no les gustan las matemáticas. Donde salen, por ejemplo, esto se lee X, tal que X es una vocal, ¿ya? O X que pertenece a N, es decir, a los números naturales, tal que X es mayor o igual a 5 o menor o igual a 9. ¿Ya? Aquí hay una definición, y acá dice, porque, eso se lee tal que, ¿ya? Ese símbolo es el pertenece. Y esto ya lo habíamos visto, estos operadores relacionales, que es menor o igual a algo, aquí están, ¿ya? O mayor o igual si que tú lo ves por el otro lado, dependiendo cómo lo enfoques, ¿ya? Otra forma de escribir los conjuntos son los diagramas de Venn, que es lo que veíamos al comienzo, el circulito con cositas ahí adentro, que son donde se guardan, bueno, no necesariamente un círculo, pero es una figura plana que te encierra elementos que tú lo estás viendo y dibujando en el plano, en un papel, en algo así, ¿ya? Esos son los diagramas de Venn. Otra cosa, la descripción verbal, ¿ya? Esto es, por ejemplo, cuando se definen los típicos enunciados de los problemas, ¿ya? O de los ejercicios. ¿sí? El conjunto A está compuesto por todas las letras del abecedario clásico que son vocales, ¿ya? El conjunto B está compuesto por todos los números mayores o iguales a 5 y menores o iguales a 9. Eso es, si se dan cuenta, es lo mismo que se dijo anteriormente y en tanto los diagramas de Venn como en comprensión y también en enumeración. Si se dan cuenta, son la misma definición explicada de distintas maneras o representada de distintas maneras, ¿ya? Ahí, bueno, se trata del enunciado, ahí explicado. Teoría de conjuntos, lógica proposicional, ¿ya? Es la rama de la lógica clásica, estudia las variables, proposiciones o sentencias lógicas. ¿Y qué tiene que ver eso con conjuntos? Que habrán de decir algunos. Saben que son muy parecidos, son prácticamente iguales. Por ejemplo, la operación que, ¿se acuerdan que era como una U? La U en conjunto es el operador de unión, ¿ya? Y una U al revés, intersección, ¿cierto? En el caso de la lógica, los operadores es como una V, ese es el operador O, y la V hacia abajito es el operador I. ¿Se acuerdan que lo vimos dentro de las tablas de los operadores? Y son, en la práctica, son lo mismo. Es decir, ustedes cuando estaban en el colegio viendo operaciones con conjuntos, cuando veían unión e intersección de conjuntos, estaban viendo lógica sin saberlo, ¿ya? Entonces, por eso es que se ve teoría de conjuntos. Lógica proposicional se conoce con la notación simbólica empleada por la lógica. A ver, sí, conoce la notación simbólica empleada por la lógica proposicional. Ahora solo resta convertir expresiones del lenguaje natural. Ya, lo que está diciendo acá es que ya conocemos las notaciones. Ahí, de hecho, habían unas por comprensión y donde tú puedes llevarlo a palabra o viceversa. Algo que está en palabra, llevarlo a la representación, ¿ya? Y ahí están los operadores que yo nombraba hace un poquito rato, que son los operadores lógicos, que la conjunción, ¿ya? Es el I, la disyunción es el O, que puede ser exclusiva o inclusiva, pero eso ya lo vamos a ir viendo a poco.
ese lo exclusivo está representado por esa W, ¿ya? Condicional, es que está en una dirección, sí, entonces, ¿ya? Bicondicional, sí y solo sí, es decir, que ambos extremos tienen que cumplirse, y la negación. Esto ya lo han visto, por lo menos el condicional, el sí entonces, ya lo han ocupado en los algoritmos, ¿ya? Han ocupado el i, han ocupado el o. En lo exclusivo no han ocupado la negación. El bicondicional no creo que lo hayan ocupado, ¿ya? Pero se ocupa, eventualmente si lo necesita. ¿Ya? Acá dice, formalice la siguiente oración. Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy loco de remate y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno piensa de esto, ya, vamos a tener que descomponerlo, porque toda esta frase así es como difícil de trabajar, ¿ya? Entonces, acá uno lo descompone en varias frases. Por ejemplo, acá, si los elefantes volaran, ¿ya? Los elefantes vuelan, lo descompones aparte, los elefantes vuelan. O supieran tocar acordeón, entonces tú pones, aparte, los elefantes tocan el acordeón, por ejemplo. Pensaría que estoy loco de remate, sería una opción, porque estos tienen pensarían o sí, son condiciones, si se dan cuenta. Entonces eso lo pasaríamos a operación y vamos separando los predicados, por decirlo así, ¿ya? Y dejaría que me internaran en un psiquiátrico, lo podríamos poner como debo dejar que me internen en un psiquiátrico. ¿Sí? Vas separando y después puedes llevarlo a una representación. Churra, vas a llevar sin querer, pero bueno, ahí está lo que estábamos hablando. Por ejemplo, separas en conceptos, en predicados aparte, y luego lo unes. Entonces acá, si los elefantes vuelan, o, acá está el o, los elefantes tocaran el acordeón, o supieran tocar el acordeón, entonces, ya está pensaría que estoy loco. ¿Ves? También puede ser, entonces, R, estoy loco de remate, y debo dejar que me internen en un psiquiátrico. ¿Ya? Es más o menos la misma, pero llevado a esto. Entonces tú lo descompones, se descomponen en frases y luego tú llevas la operación. Porque acá están los operandos, por ejemplo, el o, el entonces, ahí, pensaría, tú lo puedes tomar como un entonces, ¿ya? Y aquí está un i, el o y el i. ¿Se ve muy denso esto? O Un poco. sí, no es tan simple de digerirlo al comienzo, ¿ya? Pasa igual que con el algoritmo al comienzo, que uno lo entiende, pero al momento de partir de repente, pero ¿cómo separo? ¿Separaré bien la frase o no? En este caso la operación es lógica, y en el caso del algoritmo cuando parte, ya, ¿cómo parto? Inicio, fin, ya, ¿y qué pongo? Entonces, acá también, pues, es decir, aquí tú tienes que descomponer una frase en varias frases pequeñitas para que tú después lo puedas aplicar y llevar a una notación lógica, ¿ya? Por ejemplo, acá, si no apruebas o resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica. Pero no dominas la deducción lógica aunque has estudiado. Entonces me va a enredar la frase, en todo caso, ¿ya? Entonces, acá, si no apruebas, acá podemos decir que aquí hay un operando, entonces aquí podemos separar la primera palabra, por ejemplo, podemos componer aprobar o apruebo, ¿ya? La otra parte, o no resuelve el problema. Aquí o y no, son dos operaciones lógicas. ¿Sí? Acá lo separamos. ¿Sí? Fíjense en las operaciones lógicas, ¿ya? Si no, o sí, no, aquí, o no. Entonces aquí vienen las negaciones,
te están dando una pista, ¿ya? Y hay un O, ¿sí? El O es un operador lógico. Entonces, resuelvo el problema. Pues. Entonces, ya está clarito que hay un entonces ahí. Pues. Es falso que hayas estudiado. Esto es una afirmación. Por ejemplo, ya he estudiado. ¿Ya? También puede decir otra más, aquí hay un operador, un O. Entonces aquí ya hay estudiado y aquí hay un operador. Entonces lo tarjas y acá sacas otra frase. Por ejemplo, domino la deducción lógica. Si te das cuenta, después acá también sale domino la deducción lógica y he estudiado. Entonces acá se repiten estas dos oraciones que habíamos sacado antes, así que no es necesario sacar más. ¿Ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, lo mismo, apruebo, resuelvo el problema, he estudiado y domino la deducción lógica. Esto aquí debería ir un entonces. Ese sí no pregunto porque hubo un problema en la diapositiva, pero es un entonces. Acá aquí hay agrupaciones, porque se acuerdan que yo decía que los operadores son binarios, es decir, manejan dos valores a la vez. Entonces, para poder trabajar con eso, es decir, el operador O y el operador I son binarios, manejan dos valores y comparan dos cosas. ¿Ya? La negación no, la negación solamente va contra un valor. ¿Ya? Pero acá como son más cosas, que son 4 frases, hay que empezar a agrupar. Y ahí la agrupación se hace con los paréntesis. Eso quizás ya con los algoritmos ya lo han visto, cuando tenían que hacer las validaciones, ahí tú vas agrupando para poder hacer las validaciones. ¿Ya? Y cuando no te alcanzan los paréntesis, como en este caso, ahí pasas con un corchete. Porque es todo esto que tú lo vas agrupando primero. Entonces, ¿qué se resuelve? Desde adentro hacia afuera de los paréntesis. Eso es igual que en la aritmética común y corriente. Entonces, y acá hay una negación. Entonces, ¿qué dice? No apruebo, o si no apruebo, o no apruebo, o no resuelvo el problema. Y entonces, si no apruebo o no resuelvo el problema, entonces, aquí hay una negación de todo esto. Resuelvo, no, perdón, R es he estudiado o domino la deducción lógica, y eso es si no he estudiado o no domino la deducción lógica, uno de los dos casos. Entonces, no he estudiado o no domino la deducción lógica. Y entonces esto significa que esto que está acá, significa, pero no dominas, porque está dominio de deducción lógica, y porque dice, pero no dominas, es una afirmación, pero no dominas. Entonces, y es por eso que va el y, lo está afirmando, no dominas, el no, la negación, no domina la deducción lógica, y aunque hayas estudiado, en este caso, y has estudiado, o aunque hayas estudiado. Entonces, no dominas, y aunque hayas estudiado. Entonces, lo importante es ir tomando las palabras y separando las frases, por ejemplo, los predicados, separándolos, y ir descubriendo cuáles son los operadores. Normalmente los no, o los sí, si no, ahí, el sí de repente no te ayuda mucho, pero el no te ayuda más, porque ahí significa que aquí algo se hace, es una operación lógica sobre esto. ¿Para qué si el O? Pues el O es un operador, entonces digo, es un, sí, bien digo, un operador, entonces es un operador lógico, entonces ahí está el O, ahí está el no de la negación, que está aquí. Entonces aquí, cuando vas viendo esto, tú vas a ir separando. Entonces, también es un operador que ya lo vimos, que es de lo que vimos de la deducción lógica, que estaba más acá, que es el condicional, ¿ya? Se expresa una condición.
Así que esto, la única forma de ir viendo esto es con práctica. Porque así de abuelo pájaro, es decir, a la primera no es fácil de digerir. Es decir, es con práctica nomás de ir buscando, separando las frases, viendo los operadores, hasta que lo puedes ir resolviendo. ¿Ya? Las expresiones lógicas sirven para plantear condiciones o comparaciones. ¿Ya? Todo por obtener un valor booleano, un valor, lo que hablamos, verdadero o falso. ¿Ya? Un valor de verdad. Están las tablas de verdad que ya se han visto y ayudan a resolver esto, porque uno de repente no se sabe las tablas de memoria, a excepción que sea muy fácil de decir, ya, el no, ya tú sabes que el no cambia el valor de verdad. Pero de repente no te acuerdas del i, la tabla completa, o del o, y menos de los otros, que ya son operadores más, el no exclusivo, entonces ahí tú vas revisando las tablas y poco a poco tú lo vas a ir resolviendo. A medida que vayas haciendo más ejercicio, ya lo vas interiorizando más. ¿Ya? Acá está lo que hablábamos justo y preguntaban de los operadores el i y el o, que se pone doble ampersand o doble barrita, doble barra en el o. Estos son los operadores en Java. ¿Ya? Se los presento, este el i en Java y este el o en Java. ¿Ya? Para que más o menos lo tengan presente para más adelante. ¿Ya? Acá dicen, se pueden clasificar las expresiones lógicas en simples y complejas. ¿Ya? Las simples son las que usan operadores relacionales, lo que hablábamos del mayor, igual, que era bien simple. Y complejas, las que usan operadores lógicos, y ahí donde usamos el i, el o, entre medio, con los entonces, y los vamos juntando y vamos armando estas expresiones cada vez más grandes. Eso ya son más complejas. ¿Ya? La más simple es el operador relacional, por ejemplo, si es mayor o igual y todo, y te da un valor de verdad. Todo esto, las expresiones lógicas dan valores de verdad, es decir, te dice si da un verdadero o un falso. ¿Ya? Y aquí lo que les explicaba, que el i y el o son operadores binarios. ¿A qué se refiere con binario? Es que se comparan dos valores. ¿Ya? Necesitas compararlo uno con otro. ¿Ya? A eso se refiere. En cambio, el de negación solo requiere un valor. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Sí. Pregúntenos. Yo quería saber si puede repetir el ejercicio, el segundo ejercicio, el resultado. Ok. Ese. Acá, Sí, ese mismo. este Sí. mismo. Ya. Acuérdense que hay que buscar acá las frases. Lo primero es descomponer las frases. ¿Ya? Te entregan un enunciado y tú lo tienes que llevar a esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, para llevarlo a esto que está aquí, tienes que buscar, lo tienes que componer en varias frases. ¿Ya? Y tienes que buscar pistas para poder descomponerlo, porque así a primera vista cómo se descompone. Entonces tú, lo primero que tienes que ir buscando son los operadores lógicos, porque aquí se te está pidiendo llevarlo a una deducción lógica, ¿ya? A una operación lógica. Entonces, perdón, que no veía, el mouse se me pierde de repente. Entonces tienen que buscar, por ejemplo, los no te dan una pista de que hay un operador de negación, ¿ya? Y las separaciones normalmente vienen dadas por un operador de tipo o, de tipo y, o de tipo entonces, ¿ya? Entonces acá tú ya podrías decir, si hay un o, ya, esto es una frase. Aquí hay un entonces, ¿ya? Entonces aquí se corta otra frase. Entonces ya tienes dos frases. Entonces apruebas y resuelvo este problema. Entonces acá, es falso que hayas estudiado o, ya, entonces
he estudiado, porque aquí te dice falso, más encima te está dando tú puedes decir he estudiado y lo niegas y eso es falso que hayas estudiado, ¿ya? O, aquí hay otro operador, domines la deducción lógica, entonces domino deducción lógica. Sigo buscando frases, pero no dominas deducción lógica. Ah, ya está repetida. ¿Para qué voy a ponerla de nuevo? Porque ya está, domino deducción lógica. Aunque has estudiado. Ah, pero yo ya puse he estudiado, entonces no necesito poner he estudiado. Entonces ya serían estas 4 frases. ¿Ya? Y aquí vamos armando el queso. Entonces tú, lo primero que... otra vez, es que se me pierde el puntero del mouse. Y aquí tú lo vas armando. Entonces te dice, si no aprueba, no P. O le pones un no. No resuelvo. ¿La resuelvo? No resuelvo. Si te das cuenta, ponlo siempre en positivo. ¿Eh? No pongas aquí no apruebo, porque aquí ya estarías negando el apruebo. Entonces tú ponlo siempre como verdadero acá, ¿ya? Positivo. Los no son negaciones, después se las agregas acá. Eso es importante. Porque tú puedes decir, ah, no apruebo, no apruebo. Ya, entonces, no, pone apruebo y después lo niegas. ¿Ya? O, te lo está diciendo aquí mismo, o no resuelve el problema. Ya. Entonces, está fácil porque dice entonces, te lo dijo así, pero directo. Entonces ahí le pones el entonces, que es una flecha, que lo vimos, una flecha apuntando, una flecha en una dirección, hacia allá, apuntando hacia la derecha. Entonces, ¿es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica? Entonces, aquí es como una condición, es falso que hayas estudiado o domines. Entonces, he estudiado o domino la deducción lógica, y eso lo cierro entre paréntesis y niego todo eso, porque te dice, es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica. Es decir, esta es una sola frase que te está negando. Entonces, aquí va la negación. ¿Ya? Luego hay un punto seguido. Aquí tú ya puedes cerrar porque aquí dice pero, y aquí ya tú, para no, como los operadores lógicos tienen que compararse unos con otros, ya, entonces acá tú lo cierras para cerrar la frase, para ordenarlo. ¿Ya? Porque aquí va con un entonces entre medio y está esto agrupado, entonces mejor lo cierras acá. ¿Ya? Pero no dominas la deducción lógica. Entonces el pero tú lo puedes ver como un y te dice domino la deducción lógica. Entonces lo niego, no domino la deducción lógica. Aunque hayas estudiado el aunque, también lo puedes ver como un porque te está diciendo es un aunque, es igual lo hiciste. ¿Ah? Entonces, y has estudiado, he estudiado. Eso sería las pistas. Recuerden ponerlo en positivo, no pongan no apruebo, o no resuelvo, o no he estudiado, o no domino, no, pónganlo en positivo y después lo niegan acá abajo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo una duda, ahí donde está desarrollada la respuesta, después de los dos primeros paréntesis, qué sé yo, ahí aparece un cuadradito con un signo de interrogación. En el otro ejercicio, en el desarrollo del ejercicio de la pauta, el PDF, ahí aparece una flecha. Sí, eso es lo que yo decía, que esto es un error tipográfico, ¿no? Aquí es una flecha. Perfecto. Ok, está todo Sí, claro. esto es una flecha que es una flecha apuntando hacia allá, hacia la derecha. Aquí no va, es un signo de pregunta, sino que es una flecha. ¿Ya? Ok, gracias. Profe, ¿y podrían haber más resultados o es solamente un único resultado? Normalmente es uno, ¿ya? Pero digo normalmente porque la lógica que está llevada atrás te lleva a un resultado total. Es decir, después tú podrías comparar, pero tú puedes poner más de un enunciado. Sí, en una de esas encuentras otra variable, otra frase que no se vio, o tú descompusiste, por ejemplo, cuando son frases más largas, dependiendo del caso, cuando son más complejos,
tú puedes encontrar quizá una descomponerla en dos o una agruparla. Entonces, pero en este caso es más simple, más corta, no apunta, siempre son muy similares, no debería variar mucho, por no decir que no debería variar. Es decir, mientras más corto sea, más, todos van a tender a lo mismo. Y otros van a hacer pequeñas diferencias, que tú agrupas una cosa por aquí, una cosa por acá, pero si llegas al mismo resultado, está bien. Ok, gracias. De repente uno puede ponerse uno mismo, de repente se complica más de la cuenta y uno hace, de repente como que busca, por ejemplo acá, si tú hubieras puesto no apruebo, entonces acá esto iría P, porque no negarías el no apruebo, por ejemplo, y ya no sería igual, pero el resultado es el mismo, así la frase si tú la lees dice no apruebo. Y ahí ya no quedó igual, pero tú lo definiste acá como no. ¿Te das cuenta? Sí, Ahí es donde ya se vio una pequeña diferencia, pero que apunta a lo mismo. Es decir, todo depende de la definición. Ya. Aquí, esto lo habíamos hablado. Operadores lógicos. Esto también aquí está la negación, el y, el o, sí, entonces, que el condicional que vimos, condición material que pusieron, el condicional, el bicondicional, que es bidireccional, el sí, solo sí, ¿ya? La disyunción opuesta, ni está soleado, ni está nublado, doble negación, por allá y para allá. Y disyunción exclusiva, o bien, o está asoleado o está nublado, es decir, o es esto o lo otro, pero no ambos, ¿ya? Ahí el O exclusivo no te sirve la tabla de lo normal, cambia, porque o es lo uno o es lo otro. Acá, usando el operador lógico AND, el I, ya, acá dice una escuela aplica 2 exámenes a sus aspirantes, por lo que cada uno de ellos obtiene 2 calificaciones anotadas como C1 y C2, calificación 1 y calificación 2. El aspirante obtenga calificaciones mayores que 80 en ambos exámenes, es aceptado. En caso contrario, es rechazado. ¿Cómo lo podríamos plantear esto? Y ahí, por ejemplo, se ve esto muy parecido al pseudocódigo que habían visto en su pseudocódigo normal. No quise complicarle así como que, ojo, ¿cómo lo llevo? Voy a partirla, porque en realidad acá no era vamos a dividirla, porque no era por ahí el preguntado. No era un ejercicio del otro tipo, sino que era más bien una condición, ¿ya? Y era una condición usando un i intermedio. Y acá es donde hablábamos de poner entre paréntesis, por ejemplo, las condiciones con un i, y acá, por ejemplo, también podrías poner entre paréntesis acá y poner más condiciones para acá. Solo que justo hablábamos, expliqué hace un rato atrás de cuando tú tienes el algoritmo y de repente no te da una condición y quieres unir condiciones, tienes que encerrarla entre paréntesis, porque acá esto es el operador el comparador, digamos, que te dice si la comparación, y acá está el i, lógico. Entonces aquí te está diciendo que si se cumplen ambas condiciones, si la nota 1 es mayor o igual a 80 y la nota 2 es mayor o igual a 80, entonces aceptado. Si no, rechazado. No suena, al verlo así ya no se ve tan complejo como vimos lo otro, que se veía medio chino, o sea, se veían unas expresiones medio feas. En cambio esto ya, aquí ya lo estamos aterrizando, ¿ya? Para que no le tengan miedo al i. Acá el o. Una escuela aplica 2 exámenes, lo mismo, por la que cada uno de ellos tiene 2 calificaciones, 1 y 2. El aspirante que obtenga una calificación mayor a 90 en cualquiera de ellos es aceptado.
En caso contrario, es rechazado. Es decir, debe sacar un 90 en alguno de ellos. Entonces, la condición, si, puede ser condicional, ¿ya? Si la nota 1 es mayor o igual a 90 o la nota 2 es mayor o igual a 90, entonces aceptado. Si no, rechazado. Es decir, si sacó un 80 y un 80 en ambos lados, no quedó. Ahora, si sacó un 0 y un 100, pasó. O un 0 y un 90, pasó, aceptado. ¿Ya? Porque eso es lo que dice la condición de lo. Pues, un poquito, que, ahí. Que se me va el mouse. Que sacudirlo. ¿Ya? El otro dice que cualquiera, una de estas se cumple, es verdadero. La condición te da verdadera. ¿Se acuerdan la tabla de lo? Entonces acá, lo que te está diciendo es que no importa el promedio, si se dan cuenta. Acá, por ejemplo, si en la primera sacó un 90 y en el segundo un 0, pasó. Pero uno que sacó un 80 y un 80, cooperó. ¿Ya? Aquí no es el promedio, aquí la condición te dice que si sacó la nota, ¿ya? Es bien clara, bien específica. Es lo que te sale aquí. ¿Ya? El no. ¿Ya? Acá dice, una escuela está procesando notas de fin de año de sus alumnos. Cada promedio define si el alumno aprobó o no el año escolar. Además, se sabe que si cada alumno, si es honorario, es decir, más de 3 años en la escuela o no. Si el alumno aprueba el año y es honorario, recibe un diploma de excelencia honoraria. Si aprueba, pero no es honorario, recibe un diploma de alumno destacado. Si no aprueba, se le envía una carta de motivación para que el otro año le vaya mejor. O sea, acá no dice la nota de aprobación, así que vamos a asumir, por ejemplo, que da una nota de aprobación, o simplemente te dice aprueba o no. Por ejemplo, acá dice aprueba, le pone un valor de verdad, y honorario, y le puso no y verdadero. En realidad pudo haber puesto falso, honorario igual falso, ¿ya? Para no escribir una negación de un verdadero. La negación de un verdadero, no verdadero, es falso. Es decir, hay solamente dos tipos de valores, verdadero o falso. ¿Se acuerdan la negación? Acá no era necesario poner el no, pero bueno, es un poco forzado, pero acá se ocupó para poner llevarlo a falso, ¿ya? Si aprueba es igual a verdadero, acá no está ocupando el doble igual, sino que es igual a verdadero, y honorario es igual a verdadero, es decir, se aprueba y es verdadero, se aprueba es verdadero y honorario es verdadero, es decir, se aprobó y tiene más de 3 años, que fue lo que definió, entonces recibe diploma de excelencia honoraria. Si no, ya acá, si no es eso, entonces, si aprueba es verdadero, es decir, se aprobó, pero honorario es falso, entonces, ¿qué es lo que decía? Que reciba un diploma de alumno destacado, eso es decir, diploma de excelencia honoraria. Si aprueba pero no honorario, recibe un diploma de alumno destacado. Ya, pues, entonces esto es lo que dice acá, escribir, recibe diploma de alumno destacado, porque aprobó pero no es honorario. Si no, es decir, no aprobó, porque acá ya tomamos las condiciones de honorario verdadero y honorario falso. Acá, en ambos casos, aprueba era verdadero. Entonces la única que nos queda aquí es que aprueba sea falso. ¿Ya? Si no aprueba, se le envía una carta de motivación para que el otro año le vaya mejor. Entonces, ahí, si no, escribir, recibe carta de motivación. Ven que aquí ya no se ve tan marciano, tan lejano, y de hecho ustedes hicieron condiciones quizás más complejas de lo que estábamos hablando de los ejercicios en la daily de hoy.
en sus condiciones que están validando, y aquí en las condiciones son sí y van encadenando. Y hay un y, significa que tiene que cumplir ambas, un no, puede cumplir una, por ejemplo, y el no es la negación. ¿Ya? Del condicional de implicancia. Este es bien interesante, ¿eh? Esta tabla de verdad. ¿Ya? Esta tabla de verdad es bien interesante porque te dice que algo verdadero implica algo verdadero. Y eso, algo verdadero, X, verdadero, implica algo verdadero, es verdadero. Tiene sentido, ¿cierto? Algo verdadero implica algo verdadero. ¿Algo verdadero implica algo falso? No, nunca algo verdadero va a implicar algo falso. Pero aquí está lo entretenido. Algo falso si la tabla de verdad dice que es verdad. Es decir, porque falso implica cualquier cosa. Si acá piensen en un falso, implica algo, es un mentiroso y que le puede gustar algo verdadero o algo falso. ¿Ya? Falso implica cualquier cosa. Entonces puede ser verdadero o falso. Entonces nosotros siempre vamos a validar, cuando hagamos las validaciones, se va a validar que el primer, de la condición que el primero sea verdadero, porque eso nos va a dar certeza. Por eso que ustedes cuando ven el if es sí, entonces. Si es verdadero, entonces haga el resto. La implicancia, siempre para que sirva, la implicancia, uno se centra en el primero y que el primero de verdadero, y eso te da certeza. Porque la implicancia de verdadero te va a implicar siempre verdadero. ¿Ya? El sí entonces. Si es verdadero, entonces eso asumes que es verdad, porque es algo verdadero. Pero de algo falso, tú no puede ser cualquier cosa. Entonces, siempre tienes que preocuparte que el primer valor sea verdadero. Y es por eso que el sí entonces se considera siempre cuando la condición te dé verdadera y se ocupa en los algoritmos. Haga esto. Pero que la condición sea verdadera. Porque ahí es cuando tienes total certeza. Lo demás, no hay en el caso de falso no hay mayor certeza. En el caso de verdadero, tienes certeza de que tú lo que vas a obtener es algo verdadero si es que está acá, o algo falso si está al otro lado. Es decir, aquí hay total certeza. Bicondicional. Esta es la tabla de verdad de bicondicional. ¿Ya? Eso significa sí y solo sí. Es decir, que ambos extremos sean lo mismo. Y acá se da de que si los dos son verdaderos, entonces verdadero, y si los dos son falsos, el bicondicional es verdadero. Y aquí lo que se está evaluando que ambos valores extremos tengan el mismo valor de verdad. Es el bicondicional. Si es distinto, es falso. ¿Ya? El sí y solo sí. Sí y solo sí, ambos extremos deben tener el mismo valor de verdad para que sea verdadero. Por ejemplo, había un ejemplo del sí solo sí, de que llueve, sí solo sí, está nublado, ¿ya? Y podría decir no llueve, sí solo sí, no hay nubes. Es decir, si se dan cuenta que la negación uno del otro, y en ambos casos, eso es correcto. Y ahí sería verdadera la tabla de verdad. Piensen que el bicondicional verifica que ambos lados, ambos extremos sean lo mismo, ¿ya? Disyunción opuesta. Esta es la negación del o, por decirlo así. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque la tabla de verdad del o es inversa. Verdadero o verdadero es verdadero, pero acá como es una opuesta, es como la negación del eso. No, me pasé de largo.
Ahí. Es lo opuesto, disyunción opuesta. Entonces, si es verdadero, si el O es verdadero, entonces como es lo opuesto, falso, como la negación de eso. Entonces, la única opción que da verdadero es que falso o falso, ahí da verdadero. ¿Por qué? Porque en el otro verdadero o verdadero es verdadero. Y la negación, falso o falso, verdadero. Es la negación de la otra tabla. El O excluyente. Este es más interesante. La disyunción exclusiva. Esto significa que esto va a servir, es decir, se va a considerar la tabla de verdad, cuando uno de las dos sea verdadera, pero no ambas a la vez. ¿Ya? No las dos a la vez. Por ejemplo, verdadero o verdadero significa que las dos cosas se están cumpliendo, por ejemplo, cuando tú estás uniendo dos frases. Son dos cosas que se cumplen, dos cosas verdaderas que se cumplen. Entonces, en eso, falso, porque dice o es esto o lo otro, no ambas. ¿Ya? Es como cuando te dan a elegir algo, pero no pueden ser las dos cosas. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso de falso. Aquí, a ver, falso o falso es falso porque también o es lo uno o lo otro, pero en este caso son las dos cosas falsas. No, pues es lo uno o lo otro. Tienen que haber un cambio de valor. Entonces la única forma es que sean distintas. Verdadero o falso y verdadero, eso te da verdadero. Que tú puedas tomar una opción, pero solo una. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que vimos, de las tablas de verdad? Chicos, ¿no? Parece que no. Se podría explicar un poco más, pero con ejemplos, lo que estamos viendo. Bueno, acá O, yo, con ejemplo en código, dices tú, o con claro, ejemplo. Lo que pasa es ejemplo, que, por ejemplo, esto es lo que en el O exclusivo, yo di un ejemplo, es decir, cuando tú te dan a elegir algo que tú puedes tener, pero no puedes tener dos cosas a la vez, te dan a elegir entre dos cosas, pero no puedes las dos a la vez, solo una de ellas. Ese es el O exclusivo, es cuando una de las dos se cumple, pero no las dos a la vez, es decir, no pueden ser las dos falsas, tus dos opciones no pueden ser las dos falsas ni las dos verdaderas. Tiene que haber una verdadera y una falsa, independiente de cuál de las dos sea, para que tú puedas elegir una. Eso es para poder, cuando tú separas, eliges una opción. ¿Ya? Eso se da, por ejemplo, en los enunciados de compra, por ejemplo, que te dan, ahí tú puedes poner un no exclusivo. Y ahí tú lo pones en el mismo pseudocódigo, porque cuando te dan el enunciado, mira, tú puedes tener esto o puedes tener lo otro, pero no las dos cosas a la vez. Entonces ahí al llevarlo a pseudocódigo, tú dices tu variable A, tal cosa, tu variable B, tal cosa, y ahí cuando lo pones el O exclusivo. Y ahí te da el operador y inmediatamente te da la respuesta, por ejemplo. Cuando tú ingresas por pantalla, quiero esto, ya, sí puedes. Y ahí validas tú que no sean los dos lo mismo, por ejemplo. La disyunción opuesta es la negación. Profe, Sí. consulta. Si pudiéramos considerar más ejemplos, sería más fácil para nosotros entender. No sé si usted me entiende. Claro, miren, piensen que no se asusten. Hay una clase de práctica de esto donde van a reforzar todo esto. Es decir, recuerden que yo les estoy mostrando un poco esto para que entiendan el concepto, pero después, ya
bueno, ya son las 6 minutos. Viene la parte, bueno, viene el break y después viene la parte práctica, donde ustedes van a ver dónde se aplica esto en la práctica, porque así es muy difícil verlo. Y aunque yo les ponga, por ejemplo, ya les puedo poner lo que yo les explicaba del algoritmo, y que va a haber un enunciado y que ustedes van a elegir, igual ustedes lo van a entender, quizás tal como están entendiendo ahora, pero cuando les toque hacerlo en la práctica, ahí lo van a entender mejor, como dices tú, con ejemplos prácticos. Lo que pasa es que si yo me extiendo mucho ahora, Bueno, gracias. yo les voy a dejar menos tiempo a ustedes para que ustedes metan las manos. Y vienen los ejercicios ahora que tratan este tema, ¿ya? Ya. Pero se ponen resultados similares, se va a ocupar, yo creo que el mismo PCI, y ustedes van a ir relacionando y van a ir tomando estos operadores entre medio, ¿ya? Claro, perdón y que te interrumpa. Mira, es que en la vida real, bueno, esto muchas tablas, es decir, muchas tablas de esto, al final son, digamos que predicciones, afirmaciones hipotéticas, pero básicamente, miren un ejemplo simple. Si ustedes establecen la condición que planteaba Carlos, no me recuerdo, era si está lloviendo, lleva un paraguas. Claro. ¿No es así? Estoy planteando dos hechos. Si llueve, lleva un paraguas. Entonces, por X o por Y, planteo un problema donde digo, está lloviendo, bueno, mejor dicho, siempre que llueve, yo llevo mi paraguas. Y después realizo una oración donde digo, está lloviendo, se me quedó mi paraguas. Se me quedó mi paraguas, ¿es verdadero o es falso? Si yo planteé de antemano que siempre que llovía, yo llevaba mi paraguas. Es decir, yo puedo, si denoto con variable y digo, P, siempre que llueve, o llueve, denoto con Q, llevo mi paraguas. Ambas son verdaderas, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo P, que es verdadera, ¿cuál es el valor de Q? Verdadero, porque al final estoy realizando una afirmación que es verdadera. En caso de yo poner que no llevo mi paraguas, pues claramente es una falsedad. Dentro de una expresión. Sí, cuesta, como digo, al comienzo esto, como son tablas de verdad, todo cuesta un poquito verlo, pero, por ejemplo, aunque le demos nosotros ejemplo acá, igual lo van a ver como algo medio lejano. Ahora que metan las manos y se planteen, por ejemplo, ya dividir una frase y cortarla, encontrar los operadores, o encontrar, por ejemplo, el bicondicional, sí, solo sí se da esto, aquí va esto, y es por esto. Y ahí lo van, pero desgraciadamente no es mucho más que apoyarse en la tabla de verdad y ver el enunciado y descomponerlo. Y lo pueden llevar a un pseudocódigo, dado que tú afirmaste tal cosa, dijiste acá arriba, entonces, según esto, este es tu valor de verdad, en base a las afirmaciones. Pero ya lo van a ver. Sí, yo sabía que esta clase se venía media espesa. Yo cuando la vi dije, esto cuesta explicarlo. Pero no se asusten, que en la práctica van a ir soltando eso. Es mucho más sencilla. Es más que Sí, usamos nombres que realmente es cuestión de por qué hay que decirlos y porque obvio, la teoría siempre es fundamental, pero es como que yo le diga y o, pero en español le hable de conjunción y de disyunción. Y a ver si ustedes no me van a nombrar todas las conjunciones o no me van a nombrar todas las disyunciones. Sin embargo, las usan, ambas. Es algo así, van a ver que no es tan complicado como se ve. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Sí, en la práctica ahí van a ir soltando la mano y van a ir revisando, porque sí, se ve más complicado de lo que realmente es.
por ejemplo, aquí dice evaluación de expresiones lógicas, ¿ya? Reglas de prioridad para evaluar la expresión, si tiene paréntesis, lo que hablábamos, sigue el orden de prioridad del operador aritmético y se evalúa desde izquierda a derecha. Entonces tú vas leyendo y aquí tú puedes ir sacando deducciones, ¿ya? ¿Qué resultado tendrá la siguiente expresión, por ejemplo? Y aquí viene parte y se dan cuenta que esto ya no suena tan extraño. Por ejemplo, una escuela aplica 2 exámenes a su aspirante, por lo que cada uno de ellos tiene 2 calificaciones, ya lo mismo, las 2 pruebas, C1 y C2. El aspirante que tenga calificaciones mayores a 80 en ambos exámenes es aceptado. Oye, este ya salió. En el otro era en 90 en ambos. No, pero en alguno, en este caso, tiene que ser en los 2. A ver. Y acá, ok. Según según este enunciado, ¿qué resultado da esto? ¿Qué creen ustedes? Ahora, aquí dice que es mayor a 80 en ambos exámenes. Pero pongamos que esto, 5 es mayor que 4. Sí, ¿cierto? 5 mayor que 4, ¿verdad? Y 6 es mayor que, es verdad. Entonces esto sería verdadero o verdadero. Es verdadero. Esto es falso, ¿cierto? Y 8 igual a 5, falso. ¿Ya? Entonces, cuando tú unes, churra, vas a llevar. Pasé el mouse, muestra la respuesta. Esto inmediatamente se transforma en falso. ¿Ya? Independiente que acá tú digas que esto es expresión de los paréntesis es verdadero, pero si tú haces un i con algo falso, todo se te va falso. Pero como hay una negación adelante, lo falso se transforma en verdadero. Entonces este resultado es verdadero. No tiene nada que ver con el enunciado, ¿no? Si se dan cuenta, como que nada que ver, ¿eh? Pero bueno, es lo que había. Entonces, ese sería no verdadero y falso. El resultado es verdadero, porque resulta que, mira, esto de acá, hasta el doble paréntesis, ¿Sí? esta expresión que te da acá es verdadera. ¿Ya? Sí, pero acá, adelante hay un no. no, pero que eso se hace siempre desde adentro hacia afuera. Tú no partes desde afuera hacia adentro evaluando, porque si no te lleva a error. No, Sí. tú partes desde lo más adentro. Lo más adentro son estos paréntesis. Por eso yo partí de los paréntesis que están más adentro. Esto es lo primero que se evalúa. Entonces, esto es verdadero, porque 5 es mayor que 4. Sí. Esto también es verdadero, También, porque 6 es mayor que 3. ¿Ya? Entonces, verdadero o verdadero, eso es verdadero. Entonces, todo lo que está dentro de los 2 paréntesis es verdadero. Ahí recién pasamos acá, ¿ya? Que es lo que estaba hablando. Acá te dice que es verdadero y algo que 8 igual a 5, falso. Verdadero y algo falso es falso. Ya. Y ahora recién saltamos al paréntesis más externo, donde hay una negación. Entonces, la negación de algo falso es verdadero. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre se parte evaluando desde lo más interno hacia lo externo. Para ti, cuando tú ves esto lo ignoras inmediatamente, tú no lo pescas. Solamente te metes adentro primero y vas desentramando, así como cuando uno va buscando en un cajón y va sacando las marañas. Lo primero que tiene que ir hacia adentro y después uno va abriendo las capas hacia afuera. ¿Ya? En aritmética es igual. ¿Ya? En aritmética uno no parte de afuera, sino que parte de los paréntesis y lo va desarmando, porque si no te puede llevar a algún error. Acá también lo mismo. Uno parte desde adentro y va desarmando y te va a dar el resultado.
Así que eso, acá se ve una operación que no tiene nada que ver en todo caso con la expresión que está acá, ¿eh? No, pero por lo menos tú puedes deducir el valor de verdad de esto, dado lo que yo les expliqué, ¿ya? Y siempre de adentro hacia afuera. Bien, eso sería por hoy. Basta ya de sufrimiento, pero podían ver que lo que hablábamos recién, que algo en la práctica todo se lleva a verdadero, falso y unos y unos o. Es decir, es cierto, de repente tú ves como que hay muchos paréntesis y muchas cosas, tú ves al comienzo y no entiendes nada de lo que está. Pero si tú partes desde lo más simple y vas viendo y vas sacando su valor de verdad y lo vas así separando y partes desde el interior, que es como se resuelve esto, desde adentro hacia afuera, te das cuenta que no es tan complicado. Es fácil perderse, sí, si es que no tienes claro de que hay que partir del medio y que algo verdadero o cualquier cosa te da verdadero. Si bastaba que uno de estos dos fuera verdadero para que esta parte te diera verdadero, y con algo falso siempre te da falso, porque la única forma que el I te dé verdadero es que ambos lados sean verdaderos. Eso sí hay que acordarse de la tabla de verdad, y si uno no se acuerda, mira la tabla de verdad. Y ahí uno, tanto usarlo, el I y el O se ocupan mucho. Así que eso te lo vas a aprender, esa tabla de verdad. Y el no, claro, el no es la negación, así que es cambiarle el valor de verdad. Así que eso, chicos, ¿alguna duda antes de pasar al break? Parece que no. ¿Se durmieron? José, ¿tú qué tienes? ¿Tú que puedes ver todo? ¿Están durmiendo? ¿O están todavía ahí? Tan chatos, yo creo, quedaron mareados. Está medio que atormentado. Medio que sí. Están con un ataque de ansiedad, me parece. Como están pidiendo el break, están... Para, la info es mucha. Sí, es que esta parte es pesa de explicar. Yo creo que es de las cosas más difíciles de explicar. Además, densa, ¿no? sí, densa. Yo diría que es de lo más complejo de explicar, porque después van a ver que las otras cosas van a ir siendo cada vez más fáciles, porque esto es como muy abstracto, como muy lejano. Muy teórico, no es tanto de meter las manos tampoco. Sí, es como muy lejos, se ve muy lejos, es difícil traerlo acá. Pero al fin, como explicábamos, que esto es al día a día, al final todo se reduce a verdaderos y falsos, y poner los y, los o y los no. Eso es como tus ladrillos con lo que construyes todo, ¿ya? Así que eso más que nada. Que descansen un rato y a lo mejor ahí sí vienen con las dudas o se refrescan un poco y se despiertan. Claro, sí, es que, como digo, yo creo que es lo más denso de todo lo que vamos a ver. Sí, porque es muy lejano, es muy abstracto. Ya. Sí. Vamos a dejar entonces de grabar la sesión para que pasemos al break. Ahora que los veo, sí, están todavía ahí. Que cuando estaba compartiendo la presentación no los puedo ver. No los veía. Claro, sí, veíamos poquito, entonces están todavía, muy bien. Chicos, vamos a pasar al break. José, ahora te voy a pasar la posta a ti para que ahí tú dices cuánto tiempo de break y todo. Yo te voy a pasar por mientras el mando de esto. Ya, perfecto, chicos. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para que descansen, se refrescan un poco. Vamos a explicar de manera rápida, vamos a explicar la duda
de cuando teníamos el espacio. Es el primer punto. Vamos a aclarar también la duda que surgió, que era algo general con respecto a uno de los ejercicios, el de la cantidad de dinero en dependencia de la cantidad de comensales que se nos presentaban. Vamos a verlo, vamos a ver cómo pensar, vamos a analizar primero la manera de pensar cómo resolverlo. Y después pues, ustedes mismos van a ver que lo van a solucionar. Y lo otro, vamos a hacer ejercicios de la vida real con estos ejemplos. Es decir, vamos a utilizar estas tablas, vamos a utilizar, no sé, a mí me gustó uno de los ejemplos que mencionó Carlos y que diagramó pues con los signos matemáticos correspondientes, y ya que no está en la lectura, pues vamos a verlo para que ustedes vean que es súper sencillo. Y como bien Carlos decía, todo se va a resumir en valores booleanos que van a ser verdaderos o falsos, y se va a resumir en utilizar y, o y las negaciones. Así que cojan, refresquen, coman algo y nos vemos a las 1:30. Buenísimo. Que estén muy bien, cuídense, chicos. Cédeme el control, Carlos. Ya tengo el control, ya. Ya. Sí, ya tienes el control. Ya, vamos a tomar agüita. Mucho.